Bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos cómo Jinshi le pide a Mao Mao que sea su novia. Bueno, todo acorde a la época. Básicamente le aplica la que le hizo Milk a Goku. Todo esto acorde al capítulo 15 de la temporada 2 de los diarios de la boticaria, siendo el capítulo 39 de forma cronológica. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Nos quedamos en que nuestra pequeña Xiaolan chocó por accidente con un eunuco, ocasionando que el hielo carísimo que traía se cayera al suelo y se rompiera. El detalle es que ese hielo era para una consorte, así que todos los espectadores se imaginaban cómo serían duramente castigados. Con suerte y solamente recibirían unos cuantos azotes. Obvio, Mao Mao intervino para defender a su amiga, pero el eunuco le dijo que una disculpa no bastaba para aguantar el castigo que recibirían, ya que el hielo era tan caro que valía lo equivalente a la compra de una persona. Lo peor es que ese hielo era para la consorte Loulan, la menos accesible y más exigente de todas. Sería difícil razonar con ella. Como el hielo estaba tirado, le dieron permiso a Mao Mao de hacer lo que quisiera con él. Guardó lo que no estaba sucio para hacer un postre en una hora, con la esperanza de que le gustara la consorte Loulan y así no castigaran a nadie. Todo este show lo estaba viendo Jinshi atentamente. De hecho, en el manga y en la novela, él reconoce a Xiaolan como la amiga de Mao Mao y sonríe al ver a los huesitos que tanto le gustan defender a su amiga y tratar de resolver con su ingenio. Mao Mao se encontró con su mirada y su sonrisa pícara. En la novela hay un cambio en su forma de ver a Jinshi. Antes lo describía como que vio a un eunuco hermoso y ahora que lo ve, piensa en él como un hombre magnífico y se da cuenta de que Jinshi tiene un aspecto terriblemente pícaro. De hecho, en la novela, Mao Mao se muerde el labio, pero se va corriendo con Xiaolan para no perder el tiempo viendo a un hombre hermoso coquetearle. En el manga de Nekokurage es muchísima más obvia la reacción coqueta de Jinshi, y en el manga de Kurata así es como Jinshi le sonríe nada más cruzar miradas con ella. Mao Mao se llevó a Xiaolan al consultorio médico. La pobrecita lloraba desconsolada, aterrorizada y sin saber qué hacer. En la novela se explica que Xiaolan es 2 años menor que Mao Mao. En este punto, Mao Mao tiene 18 y Xiaolan tiene 16 años. Ella viene de una familia campesina humilde que la vendió al palacio. Por ende, no tiene casa a la cual volver porque sería una boca más que alimentar y sus padres la verían como una carga. Pese a esto, siempre es alguien muy alegre. Su origen humilde la hizo tener un apetito insaciable por los dulces. Si le mostraban un bocadillo, enseguida se llenaba la boca con él. Por estas razones, estaba preocupada de perder su trabajo una vez que el tiempo de contrato dentro del palacio terminara. De ahí la urgencia para hacer contactos. Como todavía es bastante joven e inocente, le dan ocasionales ataques de ansiedad al no saber cómo afrontar las cosas. Una de las consortes de bajo rango del baño le agarró cariño y fue quien le regaló la horquilla. Recordemos que uno de los significados de las horquillas es que sirven como que tienes el apoyo o favor de alguien. Para más información, les recomiendo el video El significado de las horquillas en la lista de reproducción Curiosidades. Esta horquilla era un logro para Xiaolan, su primer contacto, y estaba tan feliz que no se dio cuenta por dónde caminaba que acabó chocando con el eunuco que traía el hielo. Ahora bien, para que Mao Mao pueda hacer el postre en menos de una hora, requiere una cocina y materiales. En la novela, ella sabe que no puede pedirle la cocina a una consorte para hacerle el postre a otra consorte. Jinshi también sabe esto, por eso se aparece en la puerta del consultorio brillando como si fuera una bendición caída del cielo, pues sabe que Mao Mao sí o sí lo necesita. En la versión de Nekokurage es mucho más chistosa su reacción y la cara de Mao Mao mordiéndose el labio es algo que sí nos robaron. Hubiera estado genial que la animaran. Ella se le acerca pidiéndole que le preste una cocina e ingredientes y Jinshi le dice, como que andamos muy exigentes, ¿no? Bueno, esto se lo dice en la novela. Brillando como siempre, agrega que si quiere un favor, no le saldrá gratis, tiene que darle algo a cambio. Aquí sí me gustó mucho cómo adaptaron a Mao Mao solamente gruñendo molesta, sabe que no tiene tiempo que perder, y le responde a Jinshi que no tiene nada de valor que ofrecerle a cambio. Él le dice que no fue culpa suya lo que pasó, Mao Mao lo sabe, pero piensa en Xiaolan, quien al principio era simplemente la que le contaba los chismes, pero con el tiempo se volvió una amiga importante para ella. Pero como es Mao Mao, en lugar de responder eso, simplemente dijo que si no la ayudaba no podría dormir bien y su rendimiento se vería afectado. Ay, Mao Mao, también te cuesta expresar el cariño que le tienes a tus amigas. El caso es que Jinshi pasa de estar conmovido y sorprendido a comenzar a reírse, pero no de burla, sino de complicidad. Él acepta ayudarla, pero con una condición. Mao Mao traga saliva conforme él se le acerca y la toma del mentón. Así es como se ve en el manga de Nekokurage y así en el de Kurata. Jinshi le pide como condición que escuche cuando alguien le esté hablando y no lo interrumpa. Mao Mao se sorprendió de algo tan sencillo como eso y acepta, pero Jinshi la mira diciéndole que ella ni siquiera es capaz de hacer eso. Y es que el pobre quedó tan traumado con las muchas veces que ha querido sincerarse con ella y Mao Mao simplemente no lo deja terminar de hablar.
Al ver que esa condición para Mao Mao no era la gran cosa, Jinshi se le acercó para pedirle sugerencias sobre qué otra condición puede agregar. Esto hizo que Mao Mao se estremeciera. ¿En qué pensaste, Mao Mao? Temiendo la respuesta de Jinshi, se puso a pensar en otras posibles formas de resolver, pero negó con la cabeza, haciendo que se le cayera su listón para el cabello, el cual amablemente Jinshi recogió, preguntándole por qué no llevaba horquillas, si las del pabellón de Jade andaban siempre arregladas. Mao Mao dijo que no tenía, y Jinshi le recordó que él le había regalado una, esperando que no la haya vendido. Mao Mao no la vendió, al menos no todavía. Cabe aclarar que Mao Mao sí pensaba venderla y sacar dinero con ello, pero no sabía si hacerlo o no, y con lo que le preguntó Jinshi entendió que tal vez no sería correcto venderla. Jinshi volteó el rostro mirando hacia otro lado para pedirle que usara esa horquilla que le regaló. Mao Mao le preguntó si eso era todo. Ojo aquí, bellezas, y bendita sea la ignorancia. Jinshi le preguntó si tenía algún problema con eso, pero a Mao Mao esto le parecía bien. Ella acaba aceptando este trato, y Jinshi le dice que cuando traiga puesta esa horquilla le dirá la verdad sobre algo. Acto seguido se va. Bellezas, el trato ya está hecho. Dijeran aquí en mi pueblo, ya cantó el gallo. El hecho de que Jinshi le pidiera a Mao Mao usar la horquilla que él le regaló para las costumbres de esa época es como pedirle que sea su novia o admitir que tiene sentimientos por ella y preguntarle si los acepta. Mao Mao acaba aceptando. Básicamente le dijo que sí, acepta andar con él o acepta sus sentimientos. Solo que Mao Mao no es consciente del significado de las horquillas. Pero a final de cuentas, ella ya aceptó y a lo hecho pecho. Aquí Jinshi aplicó la que Milk le aplicó a Goku. Ella le pregunta si de grandes va a ir a pedirle su mano y Goku dice que sí. Es problema de Goku que él haya pensado que le estaban ofreciendo comida. Él aceptó el compromiso. Lo mismo aplica para Mao Mao. Así que a partir de este momento, bellezas, podemos considerar que Jinshi y Mao Mao ya son novios, aunque ella todavía no lo sabe. Ya después ellos tendrán su conversación para aclarar estas cosas, así como Goku y Milk lo aclararon. Detalle extra, bellezas. Este panel es exclusivo del manga de Kurata, de cómo Jinshi lleva tiempo pensando en cómo decirle la verdad a Mao Mao. Todo esto pasa en la mente de Jinshi. Él crea escenarios ficticios para intentar adivinar la reacción de ella. Piensa que tal vez todo va a depender de cómo se lo diga. Se cuestiona sobre si lo mejor sería decírselo casualmente. Algo así como que: ¡Hey! ¿Cómo estás, boticaria? Por cierto, soy el hermano menor imperial. ¡Sorpresa! Jinshi también se cuestiona si sería adecuado un elemento sorpresa. El caso es que al final no sabe qué hacer ni cómo decírselo. Gao Shun, eternamente paciente, le dice que él no cree que Mao Mao parece el tipo de persona al que le gusten las sorpresas. Solamente da su opinión. Poco después, Mao Mao ya estaba en la cocina con los mejores ingredientes listos, y todo gracias a su recién adquirido novio Jinshi. Otro detalle aquí, bellezas. Se han puesto a pensar en que Jinshi en realidad ya la compró y no solamente pagó sus deudas, sino compró el contrato de ella. Básicamente ya es su dueño, y si él quisiera podría serla su esposa o su mujer cuando él quisiera. Pero Jinshi se toma la molestia de seguir las formalidades de su época. Le da su horquilla, le pide que la use y espera a que Mao Mao pacientemente se dé cuenta de que él la quiere mucho y se enamore algún día de él. Es un romántico. Mientras tanto, Mao Mao se está apresurando a resolver el asunto de su amiga Xiaolan. La pone a batir y a picar fruta con ganas, confiando en el proceso, ya que solamente vio una vez cómo se hacía ese postre, y para el gusto de Xiaolan, Mao Mao acabó haciendo un delicioso helado de frutas. Obviamente, había que probarlo. Hasta al eunuco le tocó postre, y se impresionó con el sabor, con la confianza de que le gustara a la consorte Loulan. Amo ver a Mao Mao de traviesa con Xiaolan a sabiendas de que Jinshi le había dicho los gustos de la consorte Loulan, asumiendo que el postre sería un éxito. Xiaolan aprovechó para comerse lo que sobraba, y Shisui, que se había enterado del chisme, se escapó del trabajo para ir a verlas. Ahora se estaban peleando por el delicioso helado, y Mao Mao pensó en hacer más, disfrutando viendo a sus amigas felices y comiendo. Amo verlas sonreír. Otro detallito, bellezas. Aquí les muestro a Xiaolan en la versión del manga de Kurata. Se ve bastante linda. Por otro lado, el embarazo de la consorte Yokuyo está más avanzado. Ella hizo el comentario de que Lingli pateaba hacia arriba, pero este bebé pateaba hacia abajo. Yokuyo atribuye a esto a la personalidad, pero Mao Mao al escucharla pensó en otra cosa. Tocó su pancita y le preguntó a Hong Nian cómo había sido el parto de la princesa Lingli. Se enteró que el alumbramiento de la princesa fue fácil y como la matrona justo ese día se enfermó, Hong Nian tuvo que asistir al parto. Afortunadamente todo salió bien, pero ya no volvieron a contratar a esa matrona para que no se repitiera esa historia. La consorte Li Hua también fue asistida por otra matrona externa. Bellezas, así como Mao Mao está seria pensando, guarden este dato de las matronas para más adelante.
Gyokujou, astuta como siempre, le pide a Mao Mao que hable de sus preocupaciones. Ella responde que piensa que será un parto de nalgas, es decir, que el bebé, en lugar de estar acomodado para que su cabeza saliera primero por la posición de las patadas, significaba que este bebé venía sentado y sus piecitos estaban orientados hacia la salida, lo cual haría un parto más complicado y riesgoso. Para asegurarse de esto, tenía que hacer un examen físico. Gyokujou le pidió que lo hiciera. Mao Mao realmente nunca había hecho uno, solamente lo había visto de su padre, pero le explicó a la consorte en qué consistía el procedimiento, lo cual implicaba explorar sus genitales, y hacerle eso a una alta consorte no era un asunto menor. Pero para Gyokujou, que ya era madre, eso era lo de menos, dando su aprobación. Después del examen físico, Mao Mao se lavó las manos. Comentó que sí era probable que el bebé viniera de nalgas, y aunque a veces los bebés cambian de posición, dado el estado avanzado del embarazo, era poco probable que pasara. Gyokujou quiere soluciones, a lo que Mao Mao responde que el ejercicio y la moxibustión pueden ayudar, pero sabe que atender un parto así requiere de un experto, además de que existe la posibilidad de que tengan que hacerle una cesárea, una cirugía bastante difícil para la época y a la cual sobrevivir. Mao Mao sabe que el doctor eunuco perfectamente calificado para hacer algo así es Luo Men, pero al comentar que fue un criminal expulsado del palacio interior, acabó alterando a Hong Niang, que no lo acepta. Gyokujou, al ver cómo Mao Mao lo defiende como el mejor médico del país, para en seco a Hong Niang y le pide a Mao Mao que se explique. Ella cuenta que el delito de Luo Men estuvo relacionado a cuando nació el bebé de la ex consorte A Duo, que tuvo con el emperador, que en ese momento era príncipe heredero, y por eso fue expulsado del palacio. Al escuchar que Luo Men es el padre adoptivo y maestro boticario de Mao Mao, Gyokujou acepta que la atienda a pesar de las protestas de Hong Niang, quien se puso mucho más pesada en el manga. La consorte duda mucho de que Luo Men sea una mala persona, solamente de ver cómo la gatita callejera de Mao Mao lo quiere. Amo ver a Mao Mao en modo gato. La verdad es que Hong Niang sigue de necia, y Gyokujou le dice que en la época de la emperatriz regente hubo muchos delitos y calumnias, y no deben de juzgar lo que pasó, ya que a final de cuentas desconocen la verdad. Mao Mao admira la firmeza de Gyokujou y su fuerza como madre, y así es como a los 2 días de esta conversación, Luo Men fue traído al palacio, siendo esta la primera vez que regresa después de muchos años de destierro. Él se presenta formalmente ante la consorte como médico temporal del palacio interior. Las chicas, al verlo, rodean a Mao Mao preguntándole sobre su padre, pero ella no les aclara que realmente de sangre es su tío abuelo, porque Luo Men en realidad es el tío de Lacan. El caso es que las chicas tenían otra imagen de él, pero ahora que lo conocieron y ven que parece una persona tranquila y amable, no pueden creer que él fue quien crió a Mao Mao, ya que él sí parece una persona sensata. Mao Mao simplemente se les quedó viendo. Al final vemos al eunuco guapo parado frente a una tumba, y aquí termina el capítulo. ¿Cómo ven, bellezas? Ahora que Luo Men está de vuelta, les muestro esta imagen del manga de Kurata, bastante linda. Por cierto, bellezas, ¿ya vieron los avances? Se viene cargado de muchas cosas. Y esas agujas, esto significa que ya van a secuestrar a Mao Mao. ¡Ojo, Kamisama! Díganme qué piensan ustedes en los comentarios, los leo. Los capítulos los encuentran en la lista de reproducción Anime Boticaria, y en el resto de listas hay muchos videos interesantes que les pueden gustar. Si el video les gustó, denle like y compártanlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. Sayonara.